¿Qué tal, amigos de Terraza Multimedios? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto recibir a nuestra diputada local por el estado de Orizaba, diputada Corina Villegas. ¿Cómo está? Buen día, bienvenida aquí a Terraza Multimedios. Un gusto. Un gusto poder saludarte, Inés. Un gusto estar aquí contigo y bueno, diputada federal del Distrito 15. El Distrito 15. Pero obviamente Corina Villegas no nace directamente en la política, hay actividades previas a esto, ¿no? Ella, ¿cuándo inicia? ¿Por qué inicia? Pero antes, ¿qué hay antes de ser prácticamente meterse en la política? Bueno, pues antes la verdad, la política no era parte de un proyecto personal de tiempo, ni mucho menos. Yo inicié pues trabajando en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma en el 86 precisamente, pero en Nogales, todavía me tocó estar en Nogales. Después allá por el 89 ponemos un despacho contable, mi padre, mi hermana y yo éramos los encargados de ese despacho, 10 años. ¿Usted es contadora de profesión? Soy contador privado, después me voy a Sonora y en el 2000 empieza otras actividades más cercanas a los ciudadanos, más cercanas a la niñez vulnerable, adultos vulnerables. Estuvimos ahí primero en el voluntariado de Casa Hogar Bethesda, que inicia ahí con las Maestras Pies de la Dolorosa, allá en Sonora, en Navojoa, Sonora, y también en el Asilo de Ancianos San Juan de Dios. Ahí iniciamos muchas de estas actividades, tocar puertas a ciudadanos, a gobiernos que en ese momento estaban también por las necesidades que se tenían con estos sectores tan vulnerables. Con los jóvenes también, los adolescentes de allá empezamos también con temas a llevarles a las escuelas, a las colonias, sobre la prevención de adicciones, que es algo que pues duele mucho a nuestra sociedad. Así es como inicia esta labor cercana a la gente y de alguna manera pensando cómo lograr las condiciones para que ellos se pudieran, dentro de esa vulnerabilidad, tener las condiciones integrales para salir adelante. Yo estoy convencida que pues quien desarrolla su potencial pues, y tiene todo puede salir adelante, pero para eso pues necesitamos acercarles las condiciones, claro, para que puedan lograrlo. Durante más de 20 años dediqué parte de ese tiempo a trabajar en eso, de manera voluntaria, nunca cobrando ningún salario. Todo esto era para poder ayudar a las personas. Después regreso nuevamente a mi tierra, a Río Blanco. Pero antes, ¿qué le deja esa experiencia de estar trabajando con gente muy, muy vulnerable en uno de los estados que tiene muchos problemas de ese tipo? Bueno, ¿qué me deja? Un compromiso muy grande. O sea, siempre era una impotencia cuando nos llegaba algún niño muy maltratado, muy violentado, con leyes que no permitían, por ejemplo, que pudiera ser dado en adopción o que pudiera ser rescatado del hogar donde estaba siendo violentado, porque también se violentaban los derechos de los padres, claro, o de quienes los tenía, de nuestros adultos mayores tan olvidados, y vivir en una situación tan deplorable en esta última etapa de su vida, pues la verdad, siempre tocando puertas. O sea, en ese tiempo me tocó mucho tocar el sector privado. De verdad que en Sonora hay gente muy solidaria, o sea, ciudadanos muy solidarios que siempre se sumaban y siempre participaban y apoyaban para poder pues cambiar la vida de estos niños y de estos adultos mayores. Entonces, pues siempre el compromiso de buscar la mejora o cómo crear las condiciones o acercárselas para que ellos tuvieran mejores oportunidades de vida. Ahora, de todos esos casos que se vieron allá en Sonora, ¿cuál fue el que más marcó la vida de Corina Villegas en esa actividad? Pues podría decir que muchos. O sea, recuerdo a uno de los pequeños que me dolió mucho la forma en cómo llega, que primero no podía ser adoptado porque, como les digo, en las procuradurías no se daban las condiciones. Después él es adoptado. Al año de que es adoptado, la familia que lo adopta sufre un accidente y lo tienen que volver a regresar a la casa hogar, y de veras es muy lamentable ver cómo un pequeño puede ser tan violentado hacia adentro, hacia su interior, hacia sus emociones, y de verdad luego otra vez volver a
luchar para poder sacar a este pequeño de esta situación emocional en la que estaba viviendo y volver a acercar otra familia que pudiera llevárselo a su hogar y hacer un hombre, un joven pues un ciudadano, ¿no? Íntegro y de provecho para la sociedad. Entonces, de verdad que este pequeño Adolfo pues marcó algo muy importante en mi vida, decir, bueno, pues tenemos que hacer algo, ¿no? En ese momento yo pues no sabía qué venía para Corina años después, ¿no? Pero sí fue algo que me impactó mucho, ver que muchos de nuestros niños, o sea, de verdad eran explotados, niños torturados hasta por sus propios padres, niños que nos llegaban, que los papás pues les apagaban el cigarro en el cuerpecito, o sea, de verdad, situaciones muy, muy, muy difíciles, muy, muy dolorosas, adultos mayores también abandonados por su familia, algunos de ellos pues les quitaban hasta sus pertenencias, sus propiedades para irlos a abandonar, pero lo que también me deja es que hay gente buena que siempre se suma, y yo tuve la oportunidad de conocer en Sonora tanto ciudadanos como empresarios que siempre se sumaron a poder ayudar a esta gente, que hay gente buena que sí quiere que las cosas cambien, pero no nada más necesitamos de intenciones o de poder acercar las condiciones, sino también necesitamos de leyes que protejan tanto al adulto, bueno, en general a todos los ciudadanos, ¿no? Pero en los sectores que a mí me tocó estar de cerca a ellos, pues es precisamente crear las condiciones para la niñez, para los jóvenes, para los adultos mayores. Con uno de los jóvenes me tocó una situación en una ocasión que llegan sus papás y me dicen, oiga, es que mire, se llevaron a mi hijo y lo tienen, y nos están pidiendo una multa muy elevada. Les digo, ¿cómo? Dice, es que dicen que iba a comprar droga. Le digo, ¿cómo? Y le digo, bueno, pero lo agarraron. No, dice, es que él iba a comprar y se lo llevaron. Entonces ya yo los acompaño, pues ni soy abogada ni mucho menos, pero siempre me ha gustado defender las causas, ¿no? Entonces, como las personas sabían que yo pues siempre andaba apoyando en esas cosas, pues me fueron a ver y fui. Y entonces sí me tocó hablar con ese juez y le digo, oiga, pero ¿por qué detuvieron al joven? Pues si él, no lleva nada, no hay un delito. No, dice, es que lo agarraron en un tiradero. Le digo, yo dije un tiradero de basura o algo así. Le digo, y le digo, pero bueno, ¿y qué es un tiradero? ¿Qué? No, dice, es que es donde venden, es donde venden la droga. Le digo, ¿y él la llevaba? No, dice, ahí andaba. Le digo, bueno, entonces yo no sé por qué lo agarraron. Bueno, qué bueno que lo agarraron y lo trajeron, pero pues ya dénselo a sus papás. Yo no sé por qué le están cobrando tanto. Ahora, si ustedes saben que ahí estaba el tiradero, ¿por qué no fueron mejor a detener a los que saben que están vendiendo, ¿no? Entonces, de esas incongruencias que dice uno, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estaba pasando en nuestro México? Yo hablo de esto hace 20 años, que fue cuando a mí me tocó vivir esas situaciones y bueno, de alguna manera hacer acompañamiento a algunas familias que les tocaba vivir estas situaciones tan lamentables, ¿no? Entonces, pues sí, siempre estaba con esa espinita, pero además muy enojada con los que gobernaban en esos tiempos, porque cuando a mí me tocaba tocar puertas, por ejemplo, iba a un DIF y nunca había nada, ¿no? Íbamos al DIF estatal y tampoco había nada, entonces era como un cierto coraje y una frustración de decir, bueno, pues si ellos son los que tienen el recurso, pero vuelvo a repetirlo, o sea, siempre hay una sociedad dispuesta a ayudar y yo tuve la oportunidad de conocer gentes maravillosas que logramos hacer muchas cosas en ese tiempo, que las siguen haciendo ellas y ellos, porque pues son personas de muy buenos sentimientos y que siempre son muy solidarios hacia el que más lo necesita. Ahora, de ese enojo, de ese coraje por lo que vivió Corina Villegas, en una faceta que en lo personal desconocía y que además es muy aplaudible ese tipo de actividades, es como nace la intención, el interés de participar en la política y tratar de cambiar todo eso? Bueno, yo creo que la primera vez que fue cuando a mí me impactó algo, mi papá siempre ha sido de izquierda y siempre ha sido defensor también de los derechos, ¿no? De los derechos humanos y de las situaciones vulnerables. Entonces él siempre hablaba de Andrés Manuel.
Es que Andrés Manuel, y yo decía, no, yo no, pues con mi experiencia de la gente de la política, o sea, decía yo, no, o sea, no, no confío, o sea, decía, no, papá, no, la política no, papá, o sea, tenemos que trabajar en los principios, en los valores, en las familias, en las personas, en sacar el lado humano, el lado bueno de las personas para cambiar las cosas, no la política. O sea, no era algo que para mí pudiera compaginar. Entonces él hablaba tanto que, bueno, yo me dijo, bueno, voy a respetar lo que tú digas y te voy a seguir apoyando porque pues para eso pues también mi familia siempre me apoyó en todo lo que hice en Sonora. Entonces le dice, pero lee, o sea, entérate de quién es él. Entonces empecé a leer y algo que me llamó mucho la atención, de que compaginaba conmigo, eran los principios que él tenía, que él siempre hablaba de honestidad, de lealtad, de ver por la gente. Entonces empecé a investigar un poco, a leer de él, pues con lo que mi papá me decía que me informara, y vi su proyecto. Me acuerdo que me llevó un periódico y entonces empecé a leer ese proyecto y dije, pues esto es lo que yo quiero, o sea, lo que yo quiero para estos niños, lo que yo quiero para estos adultos, ¿no? Que ellos tengan en esta etapa donde no tienen familia, donde no tienen nadie, donde el gobierno no les da nada, que haya alguien que sí vea por ellos para que ellos tengan en esta etapa de su vida, pues unas mejores condiciones de vida, que haya mejores condiciones en nuestras leyes también para que nuestra niñez pues esté mejor. Entonces yo recuerdo que en el 2006, o sea, dije, bueno, yo inclusive en ese tiempo yo todavía vivía en Sonora, vine aquí a Río Blanco, a Orizaba, y estuvimos cuidando casilla, fue lo del fraude. Yo creo que fue una de esas noches más dolorosas para mí, porque sin estar involucrada yo al 100%, sí quería que él ganara, ¿no? Entonces yo veía a mi padre, lo vi llorar esa noche. Fue una de las noches muy dolorosas para mí, ver cómo se perdía esa elección, y eso que yo no sabía todo lo que había atrás aún, ¿no? O sea, cómo fue ese fraude hacia Andrés Manuel. Pero sí, fue algo que me dolió. Yo regresé a Sonora, seguí trabajando en lo que venía haciendo, porque pues no era mi intención entrar en la política, ¿no? O sea, sí apoyar, pero, o sea, como ciudadana. Y ya más adelante regreso y pues mi papá me empieza a decir, oye, mira, apóyanos en esto. Y bueno, me empecé a involucrar un poco más, me empecé a informar, ya me informé muy bien de cómo fue lo del, por qué fue que él, cómo se hace el fraude. Y entonces pues dedico a involucrarme un poco, pero no como para participar, sino para trabajar una estructura rumbo al 2018. Bueno, en el 2012 también me tocó ser RC aquí en Orizaba, pero ya después me empiezo a involucrar en lo que era la estructura o la organización distrital rumbo al 2018. Que es cuando gana la diputación. Que es cuando gano la diputación. Anteriormente, en el 2015, también participé. En esa ocasión, yo iba participando como suplente, primero, originalmente, en el 2015. Ya después, por situaciones de la persona que iba como titular, yo quedo como titular, como candidata en el 2015. No ganó, fue una experiencia muy enriquecedora en cuanto a saber cómo estaba nuestro territorio, nuestro distrito, porque cuando yo soy candidata, pues no logramos cubrir las casillas, ni siquiera el 50%, entonces eso me deja una gran lección de decir, bueno, el 2006 perdió Andrés Manuel por el fraude que le hicieron. En el 2012, pues ya sabemos también qué fue lo que pasó, ¿no? Claro, entonces dije, rumbo al 2018, pues ya no puede pasar lo mismo, ¿no? En el 2015 no logramos una estructura ni el 50%, dije, pues ¿qué nos espera 2018 si no tenemos quien defienda el voto? Entonces para mí era muy importante caminar y trabajar en esa estructura, y yo me hice un propósito, dije, bueno, voy a hacerlo. Después recibo la invitación también en ese tiempo del licenciado Andrés Manuel López Obrador para caminar rumbo a la estructura del 2018, y bueno, acepto el compromiso. En ese tiempo tuve que hacer a un lado, yo durante muchos años pertenecía a una asociación que se llama ANSPAC, que es Asociación Nacional Pro Superación Personal, donde yo viví también muchísimas cosas muy importantes al lado de mujeres maravillosas, donde trabajábamos directamente con la sociedad para transformar desde el interior de la familia, pero la asociación y la política no
van de la mano, porque finalmente pues en la asociación se manejan muchas personas y se podía tomar como que yo iba a usar esas personas o esas mujeres en favor. Entonces pues tuve que renunciar a la asociación en ese tiempo. Me dolió tiempo porque mucho porque pues durante 20 años fui miembro activo de esa asociación, pero también sabía que era importante trabajar en la estructura para que Andrés Manuel ganara, y todo por lo que yo había luchado durante muchos años realmente pudiera verse un resultado en la niñez, en los jóvenes y en los adultos mayores. Entonces dije, bueno, pues de aquí al 2018 le echo con todo para la estructura, y entonces después del 2018, después del julio, yo me regreso a lo que de por sí siempre he venido haciendo y que me gusta mucho. Y entonces así es como empiezo a caminar el Distrito 15, cada uno de los municipios, a recorrerlos. Fue una entrega del 2015 al 2018 muy grande, porque le puse mucho cariño, mucha pasión y mucho amor, porque sí quería un cambio, sí quería que Andrés Manuel ganara, y sabía que del trabajo que yo hiciera en el territorio pues dependía que la estructura estuviera sólida para ese tiempo, porque me quedaba claro que la gente sí lo quería Andrés Manuel, pero ahora teníamos que defender desde adentro, desde una casilla, para que eso pudiera lograrse. Y se logra. Y luego además, pues soy la candidata, ¿no? Me voy a una encuesta en ese tiempo también. En ese tiempo me tocó ir a una encuesta con una mujer muy conocida de Orizaba, con Araceli Salcedo. Me toca ir también con Ana Córdoba y con algunas otras mujeres también, guerreras importantes de aquí de la zona. Y bueno, cuando a mí me llaman para darnos el resultado, pues yo nada más fui meramente como un protocolo, porque pues dije, pues yo voy a seguir en la estructura, nunca pensé que yo hubiese ganado la encuesta, ¿no? Entonces cuando a mí me dicen ganaste la encuesta, o sea, yo dije, o sea, la verdad fue un shock muy grande, o sea, porque no era mi intención ser la candidata a la Diputación Federal. O sea, yo mi vida la tenía planeada de julio del 2018 en adelante, de regresar a lo otro, porque dije, ya ganando Andrés Manuel, todo va a ser más fácil, yo regreso a lo que siempre he hecho, y yo estoy contenta, ¿no? Porque eso era lo que yo quería. Pero bueno, pues ganó la encuesta, me voy a participar y luego ganamos, o sea, gana Andrés Manuel, y estoy completamente de acuerdo que gana Corina Villegas, pero no por ella, gana por Andrés Manuel López Obrador, porque es algo que tengo que reconocer siempre. Y bueno, pues tuve la oportunidad de en el 2018 ser la primera mujer diputada federal del Distrito 15. Y ahí empieza el trabajo, ¿no? Y ahí empieza el informe de labores. Y ya empieza ahí el trabajo legislativo, ahora sí ya meterme de lleno en lo que yo pues siempre decía que debía de ser diferente, ¿no? ¿Qué tan complicado es ser diputado federal? Bueno, no es tan complicado, es complicado por lo que la gente piensa que es un diputado federal, o por lo que durante muchísimos años fue un diputado federal. Por ejemplo, cuando yo fui candidata en el 2015, me tocó enfrentarme a algunos diputados que andaban regalando dinero, ¿no? En comunidades, en escuelas, pues para que les favorecieran. Entonces nosotros llegamos en el 2018 y pues es muy diferente. O sea, la verdad es lo que debía ser, o lo que siempre debió ser la política. Quitar esos excesos que había, que es lo primero que llegamos a hacer los diputados federales, en el caso de una servidora, pues fue precisamente quitar los excesos, como los seguros de gastos médicos, como los autos que les daban a los diputados federales, como todo ese dinero que realmente pues no es necesario para la labor que tiene que hacer un legislador, ¿no? Sino más bien son excesos, o sea, que deben de irse al presupuesto federal, que llegue a donde debe llegar. Otra de las cosas que hacían antes, pues es repartir la bolsa cuando era el tema presupuestal, ¿no? Que al diputado le asignaban tantos millones para que pues asignara en sus distritos, y es donde venían los moches. Entonces, por ejemplo, hoy luego voy y me dice la gente, es que no has hecho nada por el distrito, es que no vemos, pues es que ya no es como antes, o sea, no es ahora una asignación
asignación del diputado hacia el municipio. Que es lo que antes se estilaba, que es lo que antes se hacía, pero que también pues había mucha corrupción, porque pues en eso de que el diputado lo asignaba y se quedaba con un porcentaje y eso, pues ya cuando llegaba pues tampoco llegaba a lo que era, ¿no? Y que no debe de ser. Entonces yo me siento contenta con el trabajo legislativo. No ha sido fácil porque pues en el 2018 se recibe un país totalmente con un nivel de pobreza muy elevado, tan solo pues aquí en la zona. Yo en lo que recorría, a mí me dolía mucho, por ejemplo, llegar y ver en la zona de Mariano Escobedo, en la parte alta, niños que de los 10, 11 años ya se dedican a la albañilería. No es malo. Hacer un trabajo honesto no es malo, pero saber que ellos ya dicen, yo llego hasta sexto y ya no puedo más porque no hay para estudiar, ¿no? Claro, en lugar de estar en una obra, deben estar en la escuela. Exactamente. Entonces, o sea, esas cosas, y que pues nosotros hoy llegamos y empezamos a cambiar todo eso, a que el recurso llegue, a que los niños, los jóvenes, sobre todo los de las zonas de las altas montañas o los más vulnerables, puedan tener acceso a becas que les permitan pues poder a lo mejor desplazarse, porque tampoco las escuelas a veces están cercanas a donde ellos están, pero que ya tienen un recurso para poder moverse o hasta para poder comer algo, porque pues también el nivel de desnutrición en muchos de estos adolescentes era terrible. Sé que hay mucho por hacer, pero yo me siento muy contenta de poder llegar hoy a las comunidades y poder ver que muchos de estos chicos ya pertenecen a algún programa, que por ejemplo los jóvenes que están en la prepa, que eran los que me preocupaban también mucho, porque pues llegaban y ya no podían seguir estudiando. Hoy todo joven que estudia en una prepa pública tiene derecho a una beca, o sea, en automático es becado el joven. Entonces, pues eso es algo muy alentador para mí, muy gratificante de ver que las cosas están cambiando para quien quiere hacerlo. O sea, yo siempre he dicho, o sea, si desarrollas todo tu potencial, lo primero que necesitas hacer es tener la inteligencia para poder decidir lo que quieres hacer y después la voluntad para hacerlo, que es lo más difícil. Pero cuando no tienes las condiciones, aunque tengas la voluntad y la inteligencia, pues se te dificulta, ¿no? Claro. Entonces, hoy con las condiciones que existen a través de los programas y de todo lo que ha llegado a nuestra juventud, pues ya es decisión del joven. Si el joven no aprovecha eso que hoy le está llegando, ese apoyo que hoy le llega, pues ya esa es una decisión personal, ya no tiene que ver con un gobierno, ya no tiene que ver ni con sus padres, ¿no? Ya tiene que ver directamente con él. Claro. Pero aún así dicen que no se ve en el distrito a la diputada federal. Ay, yo no sé cómo no me ven. O sea, la verdad es que, bueno, otra de las cosas que en cuanto yo fui diputada federal en el 2018, fue lo primero que abrí, fue una casa de atención ciudadana, donde brindamos diferentes servicios y todos absolutamente son completamente gratis y van encaminados precisamente a lo que durante muchos años me gustó hacer, lograr desarrollar el potencial de la persona y apoyarle. Entonces, esa casa de atención está abierta de lunes a viernes. Yo, por la situación de que tengo que estar en la Cámara, pues muchas veces no puedo estar toda la semana, ¿no? Pero lunes y viernes procuro siempre estar aquí en la casa de atención, y los fines de semana pues los dedico también a visitar algunas comunidades de mi distrito. He andado, por ejemplo, en La Perla, en Alpatláhuac, Calcahualco. Que son municipios de la Sierra del Pico. Sí, ¿no? no he dejado de visitar los municipios más apartados, porque sé que para ellos es más difícil venir a la casa de atención. Entonces, pues tengo que estar cercana a ellos, porque pues es un compromiso. Y quien llega a tocar la puerta de la casa de atención, que es su casa, siempre les digo, siempre va a encontrar una respuesta, la ayuda, a lo mejor no lo que a veces la persona pueda querer, porque no está a mi alcance hacerlo, pero todo lo que yo pueda hacer como diputada y como persona, o sea, cuentan con ello, porque para eso estoy ahí. O sea, yo la confianza de la gente, siempre lo he dicho, si antes que no estaba en la política, que no tenía un beneficio, porque hoy tengo un salario, una dieta, antes no lo tenía, lo hacía, pues hoy que lo tengo y que afortunadamente yo no llegué a este espacio para enriquecerme o para hacerme de cosas. Yo estoy convencida que el paso por la vida es un paso nada más. Es efímero, además. Y que nada nos vamos a llevar cuando nos vayamos.
Yo no necesito más que una sola casa para vivir, no necesito muchas, un solo auto para desplazarme, porque pues tengo que andar visitando también mi distrito y pues seguramente también mis cosas personales, pero no necesito más. Entonces, todo lo demás es para lo que debe ser. Para la gente, para ayudar a la gente. Ahora, hace unos cuantos días fue el informe de labores legislativas. ¿Qué fue lo más importante que se destaca en el trabajo legislativo de este periodo? Bueno, para mí el saber que nuestros adultos mayores, según algunos datos de la ONU, se erradica la pobreza extrema en el adulto mayor en el 2024 con el apoyo que ya va a recibir el adulto mayor. La verdad, para mí es uno de los grandes logros. A lo mejor la gente puede decir, es que queremos una obra, es que queremos otro hospital, por ejemplo, hay personas que me han pedido hospitales, pero para mí el hecho de saber que estas personas ya cuentan con un apoyo bimestral, que si ellos lo logran organizar muy bien, puede ayudarles para estar bien y poder alimentarse y poder de alguna manera pasar estos años de una mejor manera. Para mí eso es algo muy gratificante. Y lo vuelvo a repetir, para mí cuando nosotros aprobamos, por ejemplo, el programa de La Escuela es Nuestra, de los jóvenes construyendo el futuro, a mí me ha tocado escuchar testimonios de jóvenes que hoy ya tienen sus propios negocios gracias a este programa. Vuelvo a repetir, o sea, pueden decirme, es que ese programa no funciona, es que ese es nada más les dan el dinero para que tomen. No es lo mismo que una persona decida seguir llevando su vida por un mal camino porque lo decide, a porque no tiene las condiciones. Okay. Y son muchos más los que realmente a través de este programa han logrado beneficiarte y transformar su vida. Tenemos mejores ciudadanos. Falta mucho por hacer, sí, falta mucho por hacer, porque pues el país nos los dejaron totalmente destrozado. Pero estoy segura que con las acciones que siguen, o sea, esto va a seguir cambiando. Y bueno, eso es para mí uno de los grandes logros que podría decir, que el ver que nuestros adultos mayores están mejor, que nuestros niños también que están en primaria pueden acceder a algunos programas y pueden poder seguir estudiando, que también necesitamos mucho que como ciudadanos nos involucremos en denunciar a lo mejor algunas cosas que estemos viendo con respecto a la niñez, a los jóvenes, inclusive a los adultos o en lo que está pasando en nuestro distrito, pero saber que ahí estamos para hacerlo y que las cosas van a ir cambiando cada vez más y que desde las tareas legislativas que tenemos, pues seguimos impulsando leyes para precisamente poder terminar con todo esto que daña los derechos de nuestra niñez, los derechos de nosotros como ciudadanos también, y que lo único que tenemos que hacer pues es defendernos también, o sea, sacar ese valor y ese carácter por hacer valer esas leyes. Y bueno, en mi tarea estará informarle a los ciudadanos todo aquello que hemos aprobado para que ellos sepan que pueden acceder a ello y pueden pues también cambiar su vida. Pues es muy interesante el trabajo que se está realizando por parte de la diputada Corina Villegas y sobre todo, bueno, el sentido humano, porque eso es lo que muchas veces se carece y hay que decirlo, no es el caso, pero sí de manera muy general en algunos de los políticos, no se carece de ese sentido humano. Entonces le quiero agradecer muchísimo, diputada, esta breve pero muy enriquecedora plática y sobre todo conocer lo que está realizándose desde la Diputación Federal. No, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, de poder platicar de esto que a veces no lo saben los ciudadanos, y decirles que pues Corina es una mujer, yo siempre les digo, no me digan diputada, porque son títulos que son pues que son pasajeros, y que además lo que queda es la persona que pues en mí siempre encontrarán una amiga, una persona que va a estar con ustedes independientemente del lugar donde esté, porque siempre lo he hecho y siempre me ha gustado defender las causas difíciles o donde se vulneran los derechos, y que estoy para servirles, y que en estos meses que nos quedan en la Diputación Federal sigan haciendo uso de la Casa de Atención Ciudadana, que está en Sur 7, número 258, entre Oriente 6 y 4. Perfecto, diputada, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Gracias, y gracias a ustedes, amigos de Terraza Multimedios. Ya lo sabes, síganos en nuestras redes sociales. Una interesante plática. Gracias por estar con nosotros.